El 2018 estuvo marcado por eventos internacionales muy importantes, como la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Norte, después de grandes tensiones entre ambos países que parecían desencadenar en una guerra entre ellos. También una migración de venezolanos, la cual se derivó de problemas económicos y de alta inflación en el país. Ese mismo año, la selección de Francia de fútbol ganó el Mundial en Rusia contra su similar de Croacia. Y en México, Andrés Manuel López Obrador llega a ser elegido para tomar las riendas del país como presidente de la República. Ese mismo año, Fibra Upside se coloca en la Bolsa Mexicana de Valores un 21 de junio de 2018. Y hoy en este video estaremos viendo el prospecto que tenían para aquel entonces, qué es lo que tenían contemplado al inicio de su carrera y después de 4 años cómo se ha estado desarrollando este Fibra. De acuerdo al prospecto, Fibra Upside es un vehículo inmobiliario estructurado como un Fibra, con el planteamiento de invertir en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mediante el desarrollo de bienes inmuebles, los cuales son innovadores, por la estrategia de economía compartida. En su prospecto mencionan que el fin de este fideicomiso es desarrollar y construir y también comprar, de una forma directa o indirecta, bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a percibir ingresos. El comité de Upside se ve positivo por un incremento en la demanda de espacios industriales en México, sobre todo porque se enfocan a un mercado grande y desatendido, que su mercado objetivo son aproximadamente 490,000 empresas. Los sectores en los cuales se van a concentrar, y estos son el farmacéutico, biotecnología, agroindustrial, tanto manufactura avanzada y ligera, dispositivos médicos y también farmacéutico. Y de acuerdo a esta gráfica podemos ver cómo, aunque Fibra Upside sí iba a tener competencia como por Fibra 1, Terrafina, Fibra Monterrey, Fibra Prologis y Macquarie, estas fibras más grandes se estaban concentrando en el sector más grande, en un mercado más amplio de aproximadamente 8.5 mil empresas grandes, pero en el cual Fibra Upside veía una gran ventaja porque ellos se concentrarían en las 34,000 empresas medianas y sobre todo en el 4.2 mil millones de pequeñas y microempresas. Ese era en lo que se iba a enfocar el equipo de Upside. El fideicomiso iba a iniciar con 15 propiedades, ubicadas algunas en la Ciudad de México, otras en el Estado de México, otras más en Guanajuato, Chihuahua y en el estado de California, las cuales en conjunto tendrían un área bruta rentable de aproximadamente 223,731 metros cuadrados. Y como el objetivo de cualquier fibra es crecer, el administrador de Upside había desarrollado un modelo de inteligencia de mercado que le iba a permitir identificar algunos prospectos de clientes mediante 5 criterios. Estos criterios eran los criterios de selección, los cuales se enfocaban en empresas que estuvieran dadas de alta como contribuyentes ante Secretaría de Hacienda. También, entre esos criterios, era que tuvieran reportes de buro de crédito satisfactorios, que fueran de industrias dentro de los sectores predeterminados por el Fibra y con un tamaño adecuado, que fueran pequeñas y medianas empresas. También que fueran empresas ubicadas dentro de mercados objetivo y que fueran empresas que contaran con un mínimo de 3 años de operación. Aún así, el fideicomiso era consciente de que habría algunas condiciones que pudieran afectar, como por ejemplo las económicas, tanto nacionales como internacionales, y nosotros, al ser vecinos de Estados Unidos, pues pudieran afectar ese tipo de problemas económicos, pero incluso lo que estuviera ocurriendo del otro lado del Atlántico. De esa forma, si ocurría un panorama económico adverso, pues podría repercutir de una manera negativa en los resultados del Fibra. También pudiera ser que sus propios arrendatarios de las propiedades no llegaran a pagar las rentas a tiempo o que de plano se negaran a pagar.
o que no pudieran pagar. Bueno, esa falta de pago pudiera afectar de una manera negativa los ingresos por arrendamiento y por tanto pues el desempeño financiero de fibra Opsite. Y eran conscientes también de que no podían garantizar el manejar de una manera exitosa todos los factores que necesitaran para asegurar el crecimiento exitoso de fibra Opsite. Incluso también informaban al inversionista que no estaban obligados a efectuar pagos o hacer distribuciones a los tenedores. Solo se harían distribuciones a los tenedores en la medida que existan recursos distribuibles que formen parte del patrimonio del fideicomiso. Y estas distribuciones no se iban a realizar sino hasta que los bienes que formaban parte del portafolio inicial se encontraran estabilizados y estuvieran generando ingresos. Bien, al ser un fibra de reciente formación, pudieran verse influenciado de una manera negativa, acceder a financiamiento para su operación, y esta se iba a ver condicionada por la volatilidad e incertidumbre de los mercados de crédito y de valores. Al ver volatilidad en los mercados, no solamente iba a ser dificultad para ellos acceder a recursos para el desarrollo y crecimiento de sus operaciones, sino que incluso esa volatilidad pudiera hacer que de plano no pudieran acceder a esos mercados financieros. Por tanto, Fibra Opsite pudiera enfrentarse a la situación en la que tuvieran que disponer de sus propios bienes, poderlos vender para que de esa manera el fibra siguiera creciendo. Fibra Opsite consideraba a Fibra Prologis y Fibra Terrafina como sus competidores directos, pero también había algunos otros como Fibra Macguire, Fibra 1, Fibra Plus, Fibra HD y Fibra Monterrey, que también estaban o pudieran ser una potencial competencia para acceder a capital y entre otros. Y al ser un fibra pequeño y de recién formación, pues sus competidores pudieran permitirse un poco más de riesgo que Fibra Opsite e incluso pudieran ofrecer condiciones y resultados que pudieran resultar más atractivos a los clientes de Fibra Opsite. Otro tema más en el cual se ve en desventaja a Fibra Opsite al inicio es de que sus competidores cuentan con mayor facilidad para acceder a recursos y pues esto es algo digno de considerar por parte del fibra. También en el prospecto podemos ver que el precio de colocación de cada certificado era de 37 pesos en moneda nacional. Y ahora en este primer trimestre del año el certificado de Fibra Opsite está costando actualmente 34 pesos con 80 centavos, siendo que en libros el costo de cada certificado de Fibra Opsite cuesta actualmente en 52 pesos con 70 centavos, pero incluso en el segundo trimestre del 2020 el NAV de cada certificado de Opsite llegó a valer en libros 64 pesos con 9 centavos. Bueno, ahora veamos un poco de la competencia directa que tiene Opsite con Prologis y Terrafina. El prospecto de Opsite mencionaban que algo que se les pudiera dificultar era el acceder a líneas de crédito. Bueno, de acuerdo a esta gráfica podemos ver que las líneas de crédito disponibles que Fibra Prologis tenía al final del cuarto trimestre del 2020 era de 6.479 millones, mientras que en el caso de Terrafina eran 5.984 millones. Pero en el caso de Fibra Opsite contaba con 761.404.000. Y tomamos como referencia esa fecha porque anteriormente Fibra Opsite no contaba con acceso a líneas de crédito disponibles. Sin duda lo que nos deja ver que en el caso de Opsite sí se encontraban más desfavorecidos en cuestión de las líneas de crédito. En cuanto al efectivo de los fibras, Fibra Prologis reportaba para inicios del primer trimestre del 2020 8.216 millones. En el caso de Terrafina, 1.188 millones y Fibra Opsite con 35.627.000 pesos. Al índice de cobertura de servicio de la deuda, de cuántas veces podían pagar su deuda,
A mediados del 2019, Fibra Upside no podía cubrir sus deudas, sus compromisos. En el caso de Fibra Prologis lo podía hacer 9 veces y en el caso de Terrafina casi 4 veces. Esto para el primer trimestre de este año ha cambiado un poco. Para Fibra Upside cuenta con el 25.40% del índice de cobertura. En el caso de Terrafina con el 3% y Fibra Prologis con el 7%. Respecto a los activos totales, tenemos que para el primer trimestre del 2020, Fibra Prologis contaba con 46.057 millones. Con Terrafina tenemos 47.807 millones y Fibra Upside con 857 millones. Este primer trimestre del año 2022 tenemos a Upside con 3.915 millones, Terrafina con 53.142 millones y Prologis con 75.024 millones. Ahora, respecto al activo total, el último registro que tenemos, o el primero, en este caso, es del cuarto trimestre del 2019. Para Macquarie, su activo era de 42.644 millones, Para Prologis, 44.926. Para Terrafina, 48.420 millones. Y en el caso de Upside, 1.697 millones. Los años han pasado y ahora en este primer reporte del 2022 tenemos a Upside con 3.915 millones, a Terrafina con 53.142 millones y Prologis con 75.024 millones. Y pues aquí, al ser un portafolio industrial, se incluye a Macquarie con 49.814 millones. Sin duda, pues ya ha habido una diferencia considerable con lo que ocurrió en el 2019. También tenemos ahora en la siguiente gráfica el activo contra el pasivo. Considerando a Macquarie también como parte de la competencia directa que tenía Upside, respecto al activo que maneja Upside en este año es de 49.814 millones contra un pasivo de 16.806 millones. Sin duda un buen colchón entre el activo y el pasivo. Prologis reporta un activo de 75.024 millones contra 23.208 millones. Sin duda, en estos números, Prologis reporta una gran tranquilidad a sus inversionistas. El caso de Terrafina reporta un activo de 53.142 millones contra 19.126 millones. Y finalmente Upside con 3.915 millones contra un pasivo de 950.936.000. En temas de propiedades, en este primer trimestre, Fibra Macquarie reporta 253 propiedades industriales, Prologis con 227, Terrafina con 274 y Upside con 7 propiedades industriales. El área bruta rentable de Macquarie es de 2.759.000 metros cuadrados, el de Prologis de 3.242.000, el de Terrafina de 3.929.000 y Upside con 54.221 metros cuadrados. Sin duda, números hasta el momento en estas gráficas, pues muy pequeñitos, ¿verdad? Para el caso de Upside. Ahora, hablemos respecto a la ocupación del portafolio total. El primer registro, para Upside lo tenemos en el 2019. Para finales del cuarto trimestre nos marca que había 0% de ocupación, cuando Prologis reportaba un 97.60% de ocupación, Terrafina con un 96.5% y Macquarie con un 95.6%. Sin duda, entonces, aunque en el 2018 Terrafina inició operaciones, no estaba al 100%, ni siquiera a un 50% a un 60% su ocupación, siendo que este reporte es a finales del siguiente año que se colocó en bolsa.
ahora Upside reporta una ocupación al 100%, seguido de Prologis con un 97.10%, Terrafina con un 95.2% y Macquarie un poquito más atrás con 93.90%. Sin duda sorprende el cambio de un año a la ocupación de estas propiedades en el caso de Upside. Primer reporte de este 2022, Upside es la que drásticamente bajó con un 76.2% de ocupación, seguido de Terrafina con un 94.7%, seguido de Macquarie con 96.1% y la que tiene su mejor ocupación este primer trimestre es Prologis con un 97.6%. Y dicho sea de paso, aunque este video no va dirigido a Prologis, ya hicimos uno previamente, pero esta ocupación de hecho es la más alta desde que Prologis se empezó a cotizar en bolsa. Ahora hablemos de algo de que todos los inversionistas nos gusta, el dividend yield de las compañías. Esta tabla del primer trimestre de 2022 podemos ver que Fibra Upside al momento no está pagando dividendos. Aparece en blanco su dividend yield, cuando Prologis está teniendo un dividend de 4.43, seguido del de Terrafina con un 7.12 y finalmente el de Macquarie con 8.30. Las rentas por metro cuadrado entre estas fibras se reportaron para el tercer trimestre del 2020, siendo Prologis la que cobraba más caro con 84 pesos con 48 centavos, Terrafina con 82 pesos y Upside con 32 pesos con un centavo. Para este primer trimestre del año, Prologis sigue siendo la más alta con 110 pesos, seguido de Terrafina con 88 pesos y Fibra Upside con 37 pesos con 46 centavos. Sin duda en esta comparativa que hemos visto de varias métricas, Fibra Upside se ha visto superada por mucho en todas las variables que hemos visto. Sin duda hasta ahorita en lo que es el portafolio industrial, pues es la más pequeña, la que pues tiene 4 años y pues que necesita crecer más, porque sin duda su competencia pues le está ganando o le está comiendo el mandado. Veremos qué ocurre después, pero también, si tú recuerdas, en el prospecto mencionaban que fibras como Fibra 1, Fibra Plus, Fibra Monterrey eran su competencia porque tenían bienes inmuebles industriales. Pues bueno, vamos a hacer algunas comparativas de cómo está Fibra Upside con estos fibras. Por ejemplo, hablando de las propiedades industriales, tenemos que para finales de 2019, Upside tenía 3 propiedades industriales, Fibra 1 con 191, Fibra Plus con 2, Fibra Monterrey 35, Fibra Macquarie 235 propiedades industriales y Fibra HD con 9. Para este primer trimestre del año, ahora Upside reporta 7 propiedades industriales, Fibra 1 198, Fibra Plus 12, Fibra Monterrey tenemos con 35 y Fibra Macquarie 236 propiedades. Respecto al área bruta rentable del portafolio industrial, tenemos que Upside es la más pequeña con 54.221 metros cuadrados. Vemos la diferencia que hay con Fibra 1 o Fibra Plus, incluso hasta con Fibra HD, la cual reportaba 94.583 metros cuadrados. Sin duda, pues en estos dos campos también Fibra Upside se queda corta, incluso con fibras que no tienen una temática de ser 100% industriales. Para este 2022, el área bruta rentable de Fibra Upside está en 134.360. Podemos ver la diferencia que hay con Fibra 1 de 6.062.676 metros cuadrados. Incluso Fibra Macquarie tiene 2.276.000 metros cuadrados. Como podemos ver, pues sí, Fibra Upside al tener 7 propiedades es un fibra muy pequeño. Respecto a la ocupación del portafolio, en el primer trimestre del 2020 tenemos a Fibra Upside reportando un 100%.
De hecho, la que reportó una menor ocupación fue Fibra Macquarie con un 95.70. De Fibra Upside, la que le siguió fue Fibra Plus con un 98.80%. Nuevamente los años han pasado. Ahora para este 2022 la ocupación del portafolio se ha modificado. Ahora tenemos a Fibra Upside, después de ser la más alta con un 100%, la tenemos con un 76.2%. Sin duda fue un duro golpe el cual sufrió Fibra Upside en estos años. Tenemos incluso ahorita la que tiene una mejor ocupación es Fibra Monterrey con un 98.2%, seguido de Fibra Plus con un 97.90%. En cuestión de la renta mensual por metro cuadrado, Upside en el primer trimestre del 2020 reportó un costo de 32 pesos, siendo el Fibra con el precio más barato en el mercado. De hecho, en ese año la que estaba cobrando más era Fibra 1 con 142 pesos. Sin duda, en aquellos años, al inicio de la pandemia, era un precio muy competitivo entre las fibras más grandes. Para este 2022, Fibra Upside ha elevado el costo de la renta mensual a 58 pesos, siendo ahora Fibra Plus la que cobra más por metros cuadrados, que es 356 pesos, incluso desbancando a Fibra 1 con sus 148 pesos por metro cuadrado. Respecto a las líneas de crédito que cuentan estos fibras, en el 2020 Fibra Upside contaba con 761 millones, pero ve la diferencia que tenía con Fibra 1 con sus 27.783 millones de pesos. Sin duda, una gran diferencia entre estos fibras. Para este primer reporte del 2022, ahora Upside ya no cuenta con línea de crédito y sigue siendo Fibra 1 la que cuenta con su mayor línea de crédito con sus 26.497 millones. Es cierto que sigue siendo la mayor, aunque hubo ahí una ligera disminución hace 2 años. Para finalizar, veamos ahora cómo en el primer trimestre del 2020 los ingresos en dólares tenían cada uno de estos fibras, siendo Fibra Upside la que tenía sus ingresos 100% en dólares, seguido de Fibra Plus con un 95%, también de Fibra Macquarie con un 80%, seguido de Fibra Monterrey con un 75%, y ya muy abajo Fibra 1 con un 32% y Fibra HD con un 20% en aquel entonces. Para este 2022, Fibra Upside sigue siendo la primera, al ser el Fibra que cobra al 100% todas sus rentas en dólares. Después Fibra Macquarie con un 85%, seguido de Fibra Monterrey con un 77.40%, y ya más abajo tenemos a Fibra Plus con 38% y muy abajo Fibra 1 con un 25%. Y bueno, pues hasta aquí fue todo respecto a Fibra Upside, lo que prospectaban al inicio. Sin duda, al tener 4 años en el mercado, tienen mucho que mejorar. Sobre todo al ser un fibra que no está pagando actualmente dividendos, pues es algo seguramente que pues a nadie le resulta atractivo. Aparte necesita incrementar mucho sus propiedades, abrir más líneas de crédito y obviamente tener más activo que pasivo. De esa manera pues le va a permitir este fibra, que sin duda tiene un buen prospecto al enfocarse en las pymes. Va a tener una gran amplia gama de oportunidades de crecer, pero sí necesita más tiempo este fibra para consolidarse. Pues te agradezco tu atención, que te hayas quedado hasta el final del video y nos estamos viendo en uno próximo. Adiós.